Ese re que me Marracala ya basoja de ayasoba. Marracalia sasi la calaya soba y la soba. Y la saca la saca calabascoa. Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar, bienvenidos a este programa. Hoy vamos a hablar sobre hablar en lenguas. Vamos a ver si es algo bíblico, si es algo que se tiene que practicar aún en la iglesia, si está vigente o no está vigente. Vamos a tener diferentes comentarios sobre esto, pero quiero aclarar que este no es un tema fundamental de fe. Es decir, uno no se va a salvar o a condenar por creer o no en esta doctrina. Sin embargo, es un tema interesante que muchos me han pedido al correo electrónico y que por eso lo vamos a trabajar. Hoy vamos a hablar sobre hablar en lenguas. Comencemos diciendo que esto es una profecía que ya estaba escrito. Es decir, el hecho de que hablen en nuevas lenguas en el Nuevo Testamento ya estaba predicho en el Antiguo Testamento. Pero se cumple solamente hasta Hechos en el capítulo 2, que dice lo siguiente: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora, ¿cuáles eran esas otras lenguas en las cuales ellos hablaban? Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confundidos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua de Dios. Entonces fíjese que esta manifestación que aparece por primera vez en el libro de los Hechos y en el día de Pentecostés era una manifestación en la cual los apóstoles comenzaron a hablar idiomas de otras personas para predicar y glorificar el nombre de Dios. Y las personas que estaban en ese momento en Jerusalén les entendían a unos, pero a los otros no, porque hablaban otros idiomas. Así que algunos pensaron, están borrachos, algo les pasa. Otros se dieron cuenta que estaban hablando en su propia lengua y que eran simples galileos, que eran solamente unas personas ignorantes que no tenían por qué saber su idioma. Así que esta fue la señal que Dios le dio a los incrédulos. ¿Cómo podemos hablar todas estas lenguas? El Espíritu Santo. Posterior a esto, hay otros dos eventos en el Nuevo Testamento, básicamente en el libro de los Hechos, donde nos manifiestan otras oportunidades donde otras personas también hablaron nuevas lenguas. En todos estos casos se puede ver una transculturalidad, es decir, un espacio cultural donde hay personas que hablan diferentes idiomas y donde efectiva y objetivamente estas personas que hablan en diferente lengua están hablando en diferentes idiomas y están transmitiendo el evangelio a diferentes tipos de personas. Después de estos acontecimientos hay muy pocas referencias al hecho de hablar en lenguas. Tal vez en los padres antiguos podemos encontrar algo en Ireneo que dice lo siguiente: por esta razón el apóstol declara, hablamos sabiduría entre perfectos, denominados perfectos, a quienes han recibido el Espíritu de Dios y que por medio del Espíritu de Dios hablan en todos los idiomas como Él mismo. Ya se dieron cuenta que hay algo relacionado entre lo que dijo Ireneo y lo que dice la palabra. Eran idiomas, siempre que se menciona es en idiomas. ¿Dónde comienzan a hablar otra cosa que no son idiomas o que parecen, según algunos dicen, un idioma celestial? Bueno, eso fue el primero que comenzó con esto, fue Montano. Los montanistas comenzaron a tener esta especie de éxtasis extraño hablando algo que no se entendía muy bien, pero no hay referencia alguna de este éxtasis en la escritura. No, en la escritura siempre que se mencionan otros idiomas. A través de la línea histórica vamos a ver cómo en la iglesia esto prácticamente desaparece por completo. Solamente hay algunas pequeñas indicaciones en grupos minoritarios y aislados de personas que supuestamente hablaban, algunos en éxtasis, otros en otros idiomas. Y la primera persona que va a hablar en supuestas nuevas lenguas lo hizo en Escocia, en la iglesia de un hombre que ya hemos hablado aquí en Biblia Libre, Edward Irwin. Se llamaba Mary Campbell. Según ella, hablaba el idioma de la isla de Palos.
Sin embargo, tiempo después ella misma como que se retracta y dice muchas de las cosas que yo dije era mi interpretación de la voz de Dios. Así que nos dejó en duda Campbell. Entre los discípulos de Wycliffe y Scofield y algunos, hay algún tipo de pequeñas manifestaciones, pero nunca se hizo popular hasta que el 1 de enero de 1901, en el avivamiento de la calle Azusa, una mujer, casualmente, también comienza a hablar una especie de nuevas lenguas. Esta mujer se llamaba Agnes Osman. A partir de ahí esto se volvió un boom, se volvió popular y muchos comenzaron a hacer básicamente lo mismo. Sin embargo, al principio ellos pensaban efectivamente que estaban hablando en un idioma que ellos no conocían y pues tampoco había quien lo interpretara. De hecho, muchos misioneros de estas mismas congregaciones, las primeras congregaciones pentecostales, porque aquí en el avivamiento de la calle Azusa de 1901 es donde surge el pentecostalismo, fueron a diferentes países del mundo como misioneros con la esperanza de que al llegar a ese lugar recibirían el don de lenguas y podrían predicar en su propio lenguaje a los indígenas. Desafortunadamente, pues les tocó devolverse porque nunca pudieron hablar a estas personas. Y aquí es donde vamos nosotros a la Biblia. ¿Por qué pasa esto? ¿Es acaso simplemente un emocionalismo particular? ¿Es acaso que estas personas desconocen el principio bíblico? Pues mire lo que dice primera carta a los Corintios, en el capítulo 14, verso 27. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si alguno le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Ahora bien, miremos el contexto en el que está hablando Pablo. Pablo le está hablando a la iglesia en Corinto. La iglesia en Corinto tenía una tradición, bastante pagana. Ellos servían y tenían unas religiones que se habían comenzado a mezclar con el cristianismo. Básicamente la adoración a Afrodita. En este culto a Afrodita y a Fenique y a otro tipo de deidades griegas y romanas, se practicaba la glosolalia. La glosolalia es efectivamente hablar una especie de lenguaje, entre comillas, sin ningún sentido. Palabras que no tienen coherencia y que no pertenecen a ningún idioma humano conocido, en medio de un éxtasis. La glosolalia es algo absolutamente antiguo. Ha pasado por muchas generaciones y por muchas culturas, muchísimo más antiguo incluso que el Nuevo Testamento. Pero entonces, ¿esta gente sí hablaba lenguas o no hablaba lenguas? Precisamente parece que esto es lo que Pablo intenta clarificar entre ellos. En Corinto había un desorden, cada uno comenzaba a hablar lenguas diferentes, en glosolalia, en cosas que parece aparentemente nadie entendía, y Pablo es muy claro y pone unas normas básicas. Hay que diferenciar entre la glosolalia y la xenoglosia. La xenoglosia es la capacidad de hablar un idioma que usted no conoce, ni ha aprendido, ni nadie le ha enseñado. Entonces, cuando vemos en la Biblia, la xenoglosia sí aparece. Es de hecho la manifestación que aparece en todo el Nuevo Testamento. Pablo usa un capítulo entero para hacer referencia a la importancia de saber usar esto. Y todo el énfasis de Pablo es al entendimiento. A que es mejor hablar con entendimiento 5 palabras que hablar cientos de palabras que nadie entiende. Pero sí da unas instrucciones básicas para su uso. Número 1. Si hay un intérprete, puede hablar. Si no hay intérprete, mejor calle y hable y adore a Dios usted mismo. Número 2. Si es que hay un intérprete, que solo hablen 2 o 3, no más, no que todo el mundo se ponga a hablar en lenguas. 3. Si hay un intérprete y hablan 2 o 3, que hablen por turnos de a uno. Uno va y el otro para, uno va y el otro para, lo que indica que es algo absolutamente controlable y que no es un éxtasis especial e incontrolable. No. Si Pablo dice que hable uno y calle el otro es porque es algo controlable. Y 4, y esto me encanta, que todos los demás juzguen. ¡Ay, juzgar es del diablo! ¡Los cristianos no juzgamos! Es que Pablo me dice algo contrario. Mire usted el versículo que acabamos de leer. Los demás juzguen. Juzguen lo que se está hablando. Evalúen si realmente es Dios el que está hablando o no. Ahora, Pablo sí le da importancia a este don. Mire lo que dice en el capítulo 14, en el verso 5. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis. Él manifiesta un deseo. Yo quisiera que todos, ojalá todos hablaran en lenguas. Ojalá, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. ¿Se da cuenta? Nadie le entiende. Glosolalia. No es esto lo que Pablo está diciendo. Es decir, si está hablando alguien en un idioma diferente y no hay nadie que lo interprete, pues no tiene por qué hablárselo a la iglesia porque nadie lo entiende. Si hay un intérprete, la iglesia lo entiende.
Si es para una persona en particular, se lo dice a la persona en particular y no a toda la iglesia. O sea, aquí no nos está hablando tampoco de glosolalia. Ay, Pablo nos está hablando de idiomas angelicales, idiomas del cielo. Pues Pablo aclara la situación más adelante. Mire lo que dice. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. ¿Se dan cuenta? Él está hablando es de idiomas. Todo el tiempo está hablando en terminología de idiomas humanos. Nunca en el contexto nos está hablando de otro tipo de idioma. Los pentecostales dividen entre el momento en el que por primera vez hablan en nuevas lenguas y el don de hablar en lenguas. Para ellos el que tiene el don es alguien que lo hace seguido y el que habla en lenguas recibió al Espíritu Santo. Pero sí quiero decir que en la Escritura no vemos esa división. Siempre para ellos es básicamente una misma cosa. Claro, no todo el mundo hablaba en lenguas y eso lo aclara el mismísimo Pablo. Primera a los Corintios 12:30. ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos en lengua? ¿Interpretan todos? Ahí en Primera de Corintios 12:30 nos damos cuenta cómo las respuestas a cada una de las preguntas que está haciendo Pablo es no. ¿Tienen todos dones de sanidad? No, no todos tenemos dones de sanidad. ¿Hablan todos en lenguas? Pues no. Así que no es una obligación hablar en lenguas. En algunas congregaciones dicen, si usted no habla en lenguas, usted no tiene el Espíritu Santo, usted se va a condenar. Eso no me lo dice la Biblia en ninguna parte. Lo cierto es que Pablo aclara que sí es un don, es decir, es un regalo específico de Dios que le da a quien quiere y como quiere, pero que está sobre la iglesia, no sobre las personas, no es de uso exclusivo de las personas, aunque lo pueden controlar. ¿Qué quiere decir esto? Que sí es un don, es algo que viene de Dios. No es que Pablo esté diciendo yo soy políglota y hablo muchos idiomas como algunos interpretan. Yo no lo veo así. No lo veo así porque simplemente necesito ver el contexto general del capítulo. Y en el contexto general del capítulo Pablo lo expresa básicamente siempre como hablar un idioma que él no conoce. Pero me encanta el verso 23. Mire lo que dice Pablo. Si toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Cualquier parecido con las iglesias es pura coincidencia. Cualquiera que vea un espectáculo, un show de estos, va a decir están locos. Todo el mundo hablando por allá unas cosas raras que absolutamente nadie entiende. Eso no es hablar en lenguas. Pablo ya lo advertía. No es entrar en un éxtasis incontrolable y hablar por allá unas palabras que no se entienden. Es algo diferente. Es hablar en un idioma para evangelizar y predicar el evangelio a una persona que habla ese idioma. Sin embargo, Pablo no prohíbe su práctica. Al contrario, Pablo la estimula. Mire lo que dice. Así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Esto es interesante. No impidan, no prohíban, no limiten a alguien que va a hablar en lenguas. Pero bajo unas reglas que él acaba de dar. Todo se haga, como dice el verso 40 de ese mismo capítulo, decentemente y con orden. Cosa que es absolutamente esencial dentro de la práctica litúrgica del cristianismo y que en muchas iglesias que parecen más manicomios se ha olvidado. No, hermano, no estoy de acuerdo con usted. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 13 versículo 1: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor. ¿Sí ve? Lenguas humanas y angélicas. Hay lenguas de ángeles. O podrían ser lenguas de angélicas. Muchos utilizan este texto para justificar el hecho de la existencia de lenguas humanas y lenguas de ángeles. Pero miremos bien el texto. Si yo hablaré lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. ¿Quién tiene toda la fe? ¿Quién tiene toda la ciencia o todo el conocimiento? ¿Quién pudiera trasladar literalmente los montes? O sea, si creemos que Pablo realmente nos está hablando de lenguas de ángeles, tendríamos que creer que Pablo nos está hablando realmente de que podemos literalmente correr una montaña de un lado a otro. Esto se llama hipérbole. Es una exageración. Cuando vemos el conjunto del texto nos damos cuenta que Pablo lo que está exagerando. Si yo hablase lenguas de hombres o de ángeles, ¿sí? Está haciendo la exageración del asunto. Si inclusive pudiera hablar lenguas de ángeles y no tengo amor, nada soy. Pero no está creando una doctrina, no está enseñando un principio. No.
todo el texto es un texto medio poético donde él hace y usa una hipérbole para explicar algo con exageraciones. Algo así como cuando la mamá le dice, le he dicho 10,000 veces que se baje de ahí. Su mamá no le ha dicho 10,000 veces, se lo aseguro. Ella está usando una hipérbole, una exageración para que usted entienda la importancia de lo que ella está diciendo. Hermano, pero usted se equivoca. Se equivoca porque primera carta a los Corintios capítulo 13, en el verso 8 al 10 dice así. Y el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán. Y cesarán las lenguas, y la ciencia se acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. ¿Sí ve? Ahí dice, se acabará la lengua. Cuando venga lo perfecto. ¿Qué es lo perfecto? La Biblia es perfecta. Vino lo perfecto y lo demás se acabó. Ya no hay más lenguas, ya no hay milagros, ya no hay profecías, ya no hay nada de eso. Se acabó. Bien, este texto de Primera a los Corintios es un texto bastante oscuro. Pero decir que nos está hablando aquí de que se acabarán las lenguas y los dones, cesarán en el momento en el que venga o se complete la escritura, es algo que ni siquiera muchos cesacionistas creen, la verdad. Muchas personas que creen que ya los dones no están vigentes, saben que este texto no está hablando de eso, porque interpretarlo así sería un abuso contra el texto mismo. El texto no nos está diciendo nunca, nos está hablando de la Biblia o del Nuevo Testamento, o de completar la revelación. Que diga lo perfecto y no el perfecto, no necesariamente implica que esté hablando de la Biblia. Podría estar hablando del orden perfecto de los últimos tiempos, cuando el Señor restaure todas las cosas. No sé, puede estar hablando de otras cosas, pero llevarlo al extremo, decir que está hablando de cuando se termina de escribir la Biblia, no es suficiente argumento. Me parece que queda bastante flojo ese argumento. Hay otros argumentos cesacionistas que inclusive podrían ser más fuertes, pero este versículo no nos está hablando de eso. Finalmente quiero decirles, yo particularmente soy continuista. Creo que no hay ninguna indicación específica en la Biblia que diga que este tipo de dones han cesado. Pero estoy absolutamente en contra del mal uso de este tipo de dones, sobre todo el don de lenguas, donde la iglesia se convierte en un manicomio y cada cual grita y se tira al piso y hace un show y le dicen repita conmigo, Rambo saca la bazooka, me saca la manga larga y una cantidad de cosas que definitivamente no son un idioma. En varios estudios e investigaciones científicas que se han hecho alrededor del mundo se ha comprobado que lo que estas personas pronuncian básicamente varía de acuerdo inclusive a la región en la que se dice. Simplemente se copian algunas palabras o balbuceos y se repiten conforme otras personas lo han repetido. Unas personas lo hacen consciente, otras personas lo hacen inconscientemente, pero si yo digo no, eso no es un idioma, estoy repitiendo exactamente las mismas cosas y básicamente las mismas sílabas, siempre con B, siempre con M, siempre con R, y se repite muy constantemente y un idioma no cumple con esos requisitos. Yo creo en el don de lenguas y esto ya es algo particular, usted puede opinar diferente, pero creo en ese don de lenguas donde alguien habla un idioma que no conocía para predicar la palabra. Sé que es absolutamente escaso, sé que no se presenta mucho y que es muy difícil que se presente. De hecho, creo que hoy ni siquiera hay mucha necesidad de ese don, ya que tenemos traductores y las personas saben muchos idiomas y hay personas en todos los idiomas que pueden predicar la palabra de Dios. Pero definitivamente creo que el don de lenguas es eso, es la capacidad de conocer un idioma que no sabía para predicar la palabra de Dios. Usted puede opinar diferente, solo que con amor, no nos insulte y puede dar su punto de vista. Dios los bendiga, Dios los guarde, no se olviden de nuestras redes sociales. No se olviden de darnos like, compartan este video, es muy importante para nosotros que otras personas puedan conocer lo que nosotros estamos predicando. Acompáñenos en la iglesia virtual, estamos mejorando de a poco, www.biblialibre.org. 9 de la mañana, hora colombiana. Tenemos una montaña de temas muy interesantes y vamos a irlos sacando semana a semana, así que no se pierda el nuevo capítulo la próxima semana de Biblia Libre. Within the city show, neon lights they burn so slow, shadows dance they never know. In the alleys whispers told, stories of the brave and bold. Through the cracks of broken mold, voices rise, we take a hold. Concrete jungle begs for fight, echoes of the lonely night. Dreamers chase the fading light, lost between what's wrong and right. Beneath the surface lies the truth, buried in the light.
lives of youth. Reality, it bites uncouth. Whispers come, they disappear. Haunting echoes call my name. I can feel the burning flame. Ghosts of past, they sigh and stray.